días. ¿Cómo se encuentran? ¿Con frío, hermanos? Pero pues, ¿qué nos hace el frío, verdad, hermanos? Creo que lo que le cantamos al Señor es lo que queremos vivir, ¿no? ¿Verdad, hermanos? Él es digno de ser adorado en todo tiempo. Cuando haya calor y cuando haya lluvia, cuando haya frío, cuando haya terremoto, cuando haya guerra, y en todo tiempo debe ser exaltado. Y cuando estemos en las buenas y en las malas, también debe ser exaltado. Gloria a Dios. Bueno, pues sean bienvenidos este día para escuchar la palabra de Dios, para edificar nuestras vidas en el Señor. Así que voy a invitarles, hermanos, a que abran su Biblia. Hoy vamos a hablar de 1 Corintios. Vamos a estar viendo el pasaje, capítulo número 3, y también vamos a estar viendo el capítulo 1. Y hoy vamos a hablar de algo que he estado pensando, hermanos. Pensando conforme a las Escrituras. Pensando en las iglesias. Pensando en las familias. Pensando en nuestros hijos. Pensando en los hijos de muchos hermanos. Pensando en la doctrina del Señor Jesucristo, pensando en la religión que hoy se practica, y trayendo a nuestra memoria la práctica de nuestra vida que tenemos en el Evangelio. Analizando un poco también, vamos a analizar un poco el tiempo que tenemos conociendo a Dios, el tiempo que tenemos conociendo el Evangelio, y viendo qué tanto hemos crecido espiritualmente, qué tanto estamos haciendo por el reino del Señor, hasta dónde realmente estamos siendo obedientes al Evangelio, al mensaje que se nos dio. Entonces, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros al final haremos una conclusión, y es muy importante también que tengamos en cuenta lo que una vez Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, en la segunda carta, ya en el capítulo 13, versículo 5, cuando les hace nuevamente un examen y le dicen: miren cómo están caminando, pruébense cada uno si están caminando en la fe, hermano, en la fe del Hijo de Dios, en el crecimiento con Cristo, ¿verdad? Así que le he pedido mucho al Señor, hermano, de veras, que le comentaba a mi hermano José que en estos últimos días estaba muy triste. Una tristeza, no porque estoy desanimado en absoluto, hermano, no tengo ningún desánimo en nada. Me visitaron unas jóvenes hace unos días y estuvimos platicando, y me dijo: oiga, pastor, no es de aquí de nuestra congregación, ellas nos conocen, estamos en el ministerio, y me dijo: oiga, pastor, ¿en algún momento se ha desanimado? Le digo: sí, en algunos puntos, pero para con Dios no, hermano. Como una vez dijo un hermano que ya no vive, un cantante, que dijo: ¿cómo he de pagarle mal si él me ha hecho tanto bien? ¿No? Entonces, en esa área no, hermano, pero en ciertas actitudes de muchos cristianos que conozco, sí me hace sentir triste, y pienso que también al Señor Jesús le hace sentir ese pesar por las actitudes a veces del pueblo de Dios. Y cuando digo pueblo de Dios, estoy hablando en general, hermano, no vaya usted a creer que me estoy refiriendo a alguien en específico, también estoy incluido ahí. A veces son las actitudes hacia nuestro Dios, a veces el comportamiento hacia nuestro Padre. Entonces, en estos días, anoche que estuve platicando con mi hermano José, le comentaba: hermano, estoy triste, mi espíritu está triste, ¿sí? Y a veces también me entristezco, porque cuando se supone que estamos cantando al Señor, digo: Señor, yo soy un hipócrita. A lo mejor usted también es hipócrita, hermano, porque a veces no canta, ¿no? Pero a veces sí nos sentimos.
O sea, le cantamos a nuestro Dios algo que probablemente en el momento no lo estamos viviendo, o no es lo que realmente merece oír nuestro Señor, probablemente, ¿sí? Y estoy diciendo, me hace sentir triste en esa área. Entonces, no hice bosquejo, no hice nada, hermano, honestamente no hice nada. Ustedes verán que no traigo nada, solamente la palabra de Dios, porque muchas veces confiamos en nuestra carne y no confiamos en el poder del Evangelio, en la palabra de Dios. Y mientras estaban orando, yo me senté, me incliné y le dije: Señor, no permitas que mi boca lastime a los hermanos. Que sea la palabra de Dios, mis hermanos, que sea la palabra de Dios que a usted le ayude, que a usted y a mí nos haga compugir, como les pasó a los judíos de la época de Pedro. Oyeron la palabra del Señor, oyeron lo que le habían hecho a su Mesías. Posteriormente se regresan a Pedro y le dicen: hermanos, ¿qué haremos? Y fue sencillo, hermano, el mensaje del apóstol Pedro, que le dice a estos judíos: arrepiéntanse y vuélvanse al Señor, y Él será muy amplio en perdonarles, en recibirles. ¿Y qué va a venir para ustedes? Va a venir un tiempo de refrigerio, de gozo, de estabilidad espiritual. Pero ese no es nuestro mensaje. El mensaje es: hermanos, esta mañana que el Señor nos permite juntos estar en medio de la lluvia, pues es hablarles un poquito acerca de 1 Corintios capítulo 3. Y hoy vamos a hablar de las divisiones. En las iglesias, en las denominaciones. Cuando hablamos de divisiones, hermanos, pensamos que solamente es una cosa en específico y son varias ramas. O sea, hermanos, el estar aquí congregado no significa que vamos a estar de acuerdo en todo, ¿sí? No significa que vamos a estar de acuerdo en todo, pero sí la palabra de Dios manda que estemos de acuerdo, por lo menos en la palabra de Dios. ¿Por qué le digo que no estamos de acuerdo? Porque a lo mejor alguien diría, fíjense lo que estamos haciendo, alguien diría: es que a mí me gusta más cuando canta el hermano Beto. Y alguien podría decir: no, es que el hermano Beto pues canta músicas muy antiguas. Y la verdad parece un funeral, no siento el gozo. Me gusta más cuando canta el hermano Raúl. Con el hermano Luisito, pues no, con el hermano Luisito no, porque como que es más juvenil. Entonces en esa área como que empieza a haber una división, ¿verdad? Pero también hay otra división que hace mucho daño. La palabra división significa que hay un alejamiento. Hace una división. O sea, ¿qué es una división? No estamos hablando de matemática, pero ¿qué es una división? Que cada quien pinta su raya, ¿no? Y hay una separación. Bueno, lo que trae también la división en las iglesias es que a veces se hace una separación, y eso afecta muchísimo en el cuerpo de Cristo. Cuando empieza a haber esas divisiones, hermanos, empieza a dañar mucho el cuerpo de Cristo. Se empieza a dañar familias, se empieza a dañar matrimonios, se empieza a dañar a la juventud, se empieza a dañar el ministerio, desde el ministerio de liderazgo como en la alabanza, ¿sí? Empieza a haber esa discordia. Ahora, nosotros vamos a ver, mis hermanos, un caso que es el caso de los corintios, los hermanos de Corinto. Estos hermanos, bueno, creo que ya nosotros ya no lo sabemos de memoria. Espero que sea así, ¿verdad, hermanos? Espero que no se le haya olvidado. ¿Cuál fue? ¿De qué se trató el mensaje el domingo pasado? ¿Alguien podría recordarlo? ¿Cuál fue el tema? ¿Mande? No le escuché, no sé qué me dijo.
a los pies de Cristo. Ese fue el mensaje. Es cierto. ¿Y se acuerdan que fue el mensaje anterior? Por lo regular se nos olvidan las cosas y probablemente se les vaya a olvidar también este mensaje el día de hoy. Pero bueno, hermano, no se preocupe. El asunto es que comprendamos la palabra de nuestro Dios. Bien, vamos a ver entonces, como le decía, ya hemos hablado un poco concerniente a la iglesia de Corinto. ¿Qué problema tenía Corinto? ¿Alguien puede decirme? Primeramente, ¿cuál era su trasfondo histórico? ¿Alguien puede saber? ¿Alguien puede decirme? ¿Qué problemas tenían estos hermanos? Hermanos y hermanas. A ver, hermanos, son varios puntos. ¿Recuerdan alguno de ellos? Mira, tenía muchos problemas. Tenía problema con los muertos, ¿no? Tenía problemas con la inmoralidad, problemas en el matrimonio, problemas con los dones, un problema de idolatría, eran bien idólatras. Pero el problema más difícil, si lo hablamos culturalmente para ellos en aquella época, era la idolatría, pero a la inmoralidad. Casi, hermanos, la mayoría venían de un trasfondo pagano, o sea que en la iglesia que estaba pastoreando el apóstol Pablo, era una iglesia tan inmoral. Ahí es probable que haya habido personas prostitutas, ¿sí? Personas que eran amantes de la sexualidad. Ellos ya estaban, hermanos, ahí habían sido alcanzados por la predicación del apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo, a estos hermanos de Corinto, él le dedicó aproximadamente 18 meses. 18 meses estuvo al cuidado de esos hermanos. Aproximadamente estamos hablando que fue 1 año y medio. En la primera carta, porque por lo menos lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí, cuando leemos esta epístola o esta carta a los hermanos de Corinto, por lo menos les envió 3 cartas. Por lo menos. Primera carta, su primer viaje misionero. Segunda carta, tercera carta. Aunque solamente tenemos un registro de 2 cartas. ¿Sí? Pero por lo menos se dice que por lo menos fueron 3 cartas que el apóstol Pablo le envía a estos hermanos. Bien. Entonces hay un problema grave. Hay un problema, hay una lucha, una batalla, porque imagínense, hermano, no es fácil para una persona venir del mundo y venir a Cristo, y tenía muchas prácticas todavía. Y probablemente, hermano, a cada uno de nosotros en particular, nos ha costado muchas cosas, prácticas que anteriormente nosotros teníamos, y que con la ayuda del Señor, hermano, creo que a través del mensaje de la palabra va siendo eliminada, porque eso es el asunto con el Evangelio. Entonces vamos a ver primeramente el capítulo 1. Primeramente vamos a ver cómo empieza el apóstol Pablo. Hoy vamos a hablar acerca de las divisiones en las iglesias. Hoy nos damos cuenta también, hermanos, que cuando hablamos de divisiones en las iglesias, tiene que ver también con el movimiento o las denominaciones. Hay tantas denominaciones. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por lo menos hay 5 de las más populares, pero hay muchas. Y lastimosamente, alguna de esas creencias o alguna de esas sectas
Lamentablemente lo que ha sucedido es que han sacado a Jesucristo como la cabeza, como la máxima autoridad de la iglesia, y se ha puesto el hombre. Revise tantito cómo están algunas religiones, y está la cabeza, pero es el hombre, o es alguna institución, pero siempre está gobernada por el hombre. Lo más sencillo que podemos ver nosotros, tenemos allá la Iglesia Católica. Sí es Dios, sí es la Biblia, pero nuestra autoridad, ¿quién es? Es el Papa. Ahora la pregunta es, ¿eso está haciendo división en nuestros tiempos? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué no nos podemos poner de acuerdo? Y es que a veces se llega a conclusiones y dice, no, es que cada quien usa la Biblia a su manera. No debe ser así. Recordemos que Jesucristo debe ser la preeminencia siempre. Siempre debe ser así, hermanos. Y bueno, pensando en esto, y como se lo dije el sábado, el miércoles pasado, al menos a mí, hermano, como pastor, sí me preocupa esta iglesia. Sí me preocupa. Como pastor, sí me preocupa a los jóvenes, porque llevo algún tiempo conociéndolos. Sí me preocupa. Como iglesia, sí me preocupa, hermano, la atención de las personas que vienen hacia este lugar con nosotros, y probablemente esas personas vienen carentes de afecto, de un consejo, pero nuestra iglesia aún todavía no tiene esa atención hacia ellos. Y porque hemos llegado a pensar que nosotros tenemos problemas, y porque ya no quiero más problemas, por eso ya no quiero acarrearme más problemas con la otra persona. Porque si te das cuenta, mis hermanos, cada persona que viene al Señor, o que en algún momento va a venir con nosotros, viene con problemas. De diferentes problemas, pero viene con problemas, aparte de que viene con pecado. No sabe qué hacer. Entonces, algunos de nosotros, mis hermanos, llevamos algún tiempo en el Evangelio. Hemos oído el Evangelio, pero como que algo nos falta, como que estamos atorados, como que no estamos avanzando. ¿Sí? Y bueno, la iglesia, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque la iglesia de Corinto era en un tema particular, espero que usted lo pueda entender, mis hermanos. Había un tema en particular. Había divisiones, sí. Sí, mire, primero el capítulo 3 dice que estos hermanos, algunos de ellos preferían a Apolo, otros de ellos preferían a Pedro, otros de ellos preferían a Pablo. O sea, había como que esa distinción. Les gustaba más, decía, bueno, nos parece mejor escuchar a Pedro. ¿Por qué con Pedro? Bueno, probablemente en el pensamiento de ellos dirían, ¿sabes qué? Porque mira, Pedro anduvo con el Señor Jesús, estuvo con él 3 años y medio. Y nos gusta más cómo nos predica Pedro. Había cierto favoritismo y había ciertas inclinaciones de idolatría hacia alguna persona. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros en el día de hoy, hermanos? Que el apóstol Pablo tiene que venir y les tiene que decir, a ver, deténganse, hermanos, deténganse. ¿Acaso alguno de estos hombres murió por ustedes? O sea, es una pregunta retórica que le está haciendo el apóstol Pablo a los oyentes de esa época. Le dice, espérense tantito. ¿Acaso alguno de ellos murió? ¿Alguien de ellos fue a la cruz? ¿Alguien de ellos derramó su sangre? Y la respuesta es no. Entonces el apóstol Pablo le dice, bueno, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Dónde está Cristo ahí en ese lugar?
Y mis hermanos, hablando un poquito de idolatría hacia el hombre, debemos tener mucho cuidado. Mira, hermano, ahí habla que no debe haber ningún favoritismo. Porque si hay algún favoritismo, por ejemplo, dice, bueno, Pedro, un caso así similar, ¿no? Pedro pues anduvo con Jesús, pero bueno, vamos a hablar de Apolo, ¿no? Apolo es un personaje muy apto para enseñarnos, un maestro que convence a la gente. Y Pablo, bueno, Pablo, ¿qué no ha hecho Pablo? Pablo ha fundado muchas iglesias. Y Pablo está diciendo, mira, espérense, entiendan una cosa. Y eso es lo que hay que entender nosotros, hermanos. Pablo les dice a estos amigos, hermanos, nosotros solo somos colaboradores. Pablo dice, yo regué el evangelio, sí. Yo planté, el otro regó, pero la gloria, pero toda la honra, solamente la merece uno, el que fue al Calvario, el que te justificó, el que te compró, el que te lavó, solo uno. Entonces, hermanos, cuando surgen las divisiones, que lastimosamente, por eso es que yo le decía, lastimosamente pasa en nuestro mundo, pasa en nuestro país, pasa con las iglesias, es que cuando empieza a haber divisiones, empieza uno a decir, ¿sabe qué? Mejor voy con esto. ¿Sí? Pero se está perdiendo el objetivo, se está perdiendo la visión principal, Jesús. O sea, mucha gente, mis hermanos, que han sido dañadas, que han sido lastimadas, que han sido divididas, y que en algún momento tal vez te va a tocar escuchar decir, yo estaba en la alabanza, yo era líder de alabanza, yo era líder de joven, yo trabajaba en el ministerio. Y la pregunta surge, o alguien como me ha tocado escuchar, que dice, yo era pastor, y le digo, ¿y ahora qué te ha pasado? Pero hermano, cuando empezaron a ver los problemas de los hermanos, de los demás, los defectos de cada uno de nosotros, entonces como que hubo una separación. Empezó a trabajar nuestra carne, porque nuestra carne así trabaja, y el diablo también así trabaja, y empieza a ver, hermano, críticas, empieza a haber murmuración, empieza a haber juicios, ¿verdad? Empieza a haber chismes, que aquí, hermano, vemos muchos chismosos. Pero empieza a haber chismes, ¿sí? Empieza a haber esa división. Y eso lo digo, hermano, y lo digo con vergüenza. Hace muchos años, yo estaba en una iglesia. Y lamentablemente teníamos un día especial, el día lunes, como eso de las 11 de la mañana, un hermano me iba a mi trabajo y nada más me iba a contar lo que había pasado el domingo. Chisme, murmuración, crítica del uno al otro. ¿Y sabe qué era lo más difícil, mis hermanos? Y una cosa sí les digo, con esto que yo al menos he aprendido. Hermano, por favor ya cierre su boca. ¿Sí me explico, hermano? Por favor, cuando tenga que tratar un asunto de alguien, o que alguien le hizo cara de burro y así, hermano, pues trátelo, tenga la amabilidad, usted siempre se ha enseñado, trate, hermano, el asunto con el hermano, no se va a enojar. Aquí está mi hermano Raúl, hace unos días, él me dijo algo, y todavía dijo, es que hermano, es que tenía así como que ese sentimiento encontrado, porque pues ese pastor, no, yo agradezco, hermano. Si él dice, hermano, se le está colgando un moco, gracias, hermano, ahorita me lo quito. No tengo por qué enojarme, usted tampoco. Pero también sea muy cuidadoso, porque por lo regular, hermanos, lo que había en
en la iglesia de Corinto no solamente eran las divisiones, no solamente eran los tipos de personas, no, había un punto muy específico, había bebés. O sea, no eran nenes de cuna, eran nenes así como nosotros, bebecitos, bebitos. No eran sin dientes, no, ya eran grandes. Pero como eran bebecitos, tenían un problema, eran inmaduros. Espiritualmente eran inmaduros. Entonces eran niños. Entonces, ¿cómo actúa un niño en nuestra época? Con cualquier cosita hace un berrinche, es un niño. Pero a veces nosotros lo juzgamos, le llamamos bipolar. ¿Sí? Porque ahorita está enojado y no te habla, no te contesta, nada. Y al ratito ya cambió de opinión. Bueno, la iglesia de Corinto tenía un problema. El problema número 1, número 2 o número 3, el problema era que eran bebés, porque así se refiere Pablo. Se refiere como bebés, se refiere como niños espirituales. Había un problema de inmadurez. Inmadurez es lo que tenía. ¿Sí? Y ya después ustedes verán que ahí, primero a los Corintios 2 en adelante, también empieza Pablo a hablar acerca de los tipos de personas que están dentro de la iglesia. Está el natural, está el carnal y está el espiritual. Dice del espiritual que el espiritual todo lo ve, todo lo juzga. O sea, cuando dice todo lo ve, todo lo juzga, significa que examina tu vida. Pero ese hermano espiritual no va a decir, ¿ya viste al hermano fulano que esto y aquello? O sea, empieza a poner distinción, empieza a hacer una separación. Eso es un peligro, hermanos, en la iglesia. Yo creo, mis hermanos, que muchos de nosotros, o mucho hermano, mucha hermana, ha sido culpable de las divisiones entre el cuerpo de Cristo. Porque muchas veces, mis hermanos, muchas veces a lo mejor alguien de ustedes se dedica, y yo he escuchado esto, a mí me han dicho, es que no de esta iglesia, por supuesto, porque tengo contactos con algunos hermanos, y me han dicho, mire hermano pastor, dice, ¿cómo ve usted que yo llevo gente a la iglesia, a mi iglesia, dice, y resulta que el pastor o algún líder se encarga de echarlo afuera? A veces son nuestras actitudes. Y muchas veces, a veces nosotros somos culpables, hermano, de que la gente no venga, ¿sí? O de que la gente no venga a los pies de Cristo. Porque como le digo, de esta persona que me visitaba a mí hace algunos años, unos 12 años aproximadamente, me visitaba al trabajo y siempre, hermano, me empezaba a decir cosas de los hermanos. Y algo que yo he aprendido, hermano, durante un tiempo con ustedes aquí que estoy, algo que he aprendido también es que, mire hermano, cuando yo le decía, procure cerrar su boquita y ya no hablar del hermano y decir, oye, ¿vieron que el pastor hoy no adoró? ¿Qué tendrá el pastor? ¿No? Cosas así sencillas. Viste que la esposa de fulano se adelantó y como que venían peleados. Procure, hermano, ser cuidadoso en su casa. Es un consejo que le doy, consejo pastoral. Si es posible, manténgase callado antes sus hijos. Porque por lo regular nosotros, hermanos, venimos nosotros a la iglesia, cantamos, adoramos a nuestro Dios, ¿verdad? Sentimos que volamos, que casi estamos llegando al tercer cielo, a la presencia del Señor. Pero resulta que en algún momento llegamos a casita y empezamos a dialogar, decimos nosotros, a dialogar lo que sucedió en nuestra iglesia. Pero empezamos a hablarlo tal vez en un momento incómodo y lo escuchan nuestros hijos.
O de repente, hermano, que yo he escuchado en algunos hermanos, en algunos jóvenes que dicen, ese hermano me cae gordo, esa hermana me cae gorda. ¿Sabe usted qué está dejando? Usted está dejando el mismo eslabón para que sus hijos opinen lo mismo. Conclusión, la conclusión es que en algún momento tus hijos llegarán al entendimiento y dirán, la religión que vive mi mamá, la religión que practica mi papá es falsa. ¿Por qué? Porque se supone que la Biblia dice algo y ellos no lo hacen. Pues le voy a poner un ejemplo muy vivido, hermano, al menos en el ministerio. Hay niños aquí, niños pequeños aquí, jovencitos o adolescentes, que de repente dicen de sus padres, es que mi papá es esto, es que mi papá es allá, es que mi mamá es así. Y resulta que ese pequeño, ese niño que está en la escuelita bíblica, tiene que educar a su padre. Y le dice, papá, no digas esas cosas, no digas esas malas palabras. Eso no nos ha enseñado la Biblia. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado, porque de ahí viene lo que hoy conocemos de muchos hermanos, de muchos jóvenes que ya son grandes, que ahora ya no están en la iglesia, que en algún momento, como le dije, estuvieron sirviendo y ahora dicen, yo iba a la iglesia, yo solía ir a la iglesia cuando era pequeño. Me he encontrado mucha gente así. Yo iba a la iglesia cuando era pequeño, mi mamá me llevaba. Y le digo, ¿y cómo te llevaba? No, mira, dice, apenas hace unos días, alguien me dijo, don Ale, porque salgo a jugar con él. Me dice, ¿sabe, don Ale? Dice, a mí, dice, de pequeñito, más pequeño que mi hijo, tiene un hijo como de 11 años. A mí me llevaba mi mamá a la iglesia de la mano y me forzaba, dice, pero de repente me llevaba con engaño. Le digo, mira, hijo, dice, si tú vas conmigo, yo te llevo, dice, a McDonald's. Te compro lo que tú quieras. Hermanos, por eso digo, esto es triste. Porque nuestros hijos fue creciendo en una tradición nada más. En una costumbre. En una costumbre donde lo único que se le dice al hijo, hijo, ¿ya oraste? Bueno, a veces cuando se acuerda uno le dice, ¿ya oraste? ¿O ya leíste la Biblia? Pero probablemente lo que no ha pasado, hermano, en nuestra cultura es que alguno de tus hijos no te ha escuchado orar. Tal vez no te ha escuchado leer la Biblia. Tal vez. Entonces se llega a la conclusión que dice, pues mira, pues como dicen los creyentes católicos, pues todas las religiones es lo mismo, todas las religiones te llevan a Dios. Y se crece con ese concepto en los hijos. Que dice, bueno, yo cuando era niño iba a la iglesia, pero resulta que ahora ya tengo 17 años, 18 años, ya abrí mis ojos y ya estoy entendiendo que la iglesia es pura falacia, pura hipocresía. Y todos esos hermanos que van ahí son unos hipócritas. ¿Por qué son hipócritas? Porque la otra vez yo escuché a mi primo hablar del pastor y se refería muy feo. Entonces yo digo, ¿para qué voy a esa iglesia si realmente no hay nada que deba cambiar mi vida? Esa es la conclusión que vivimos hoy, que no debería ser así, mis hermanos. Por eso es que digo, debemos tener mucho cuidado de cómo estamos llevando nuestra vida cristiana a la práctica. Hermanos, sí, en algún momento pudimos haber tenido esos tropiezos, pero Dios nos ha dado algo que siempre he dicho, nos ha dado conciencia para razonar y el evangelio para guiarnos. Entonces, mire, vamos a ver lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo. Vamos primeramente ahí cómo se refiere el apóstol Pablo a estos hermanos. Dice el capítulo 1, Pablo llamado a ser, esta palabra ser en la traducción
en la traducción griega le quitan esta traducción, la palabra ser. La palabra más precisa es llamado por Dios. O sea, porque dice llamado a ser, como significa que va a ser. No, él ya era apóstol. ¿Sí? Pablo ya era apóstol. Pero hay algunas traducciones que probablemente no están a la línea con el escrito griego. El escrito griego dice aquí, en este caso Pablo, llamado dice, o apóstol de Jesucristo, no llamado a ser, porque esa palabra llamado a ser significa que todavía no lo es, pero ya era Pablo, en ese tiempo ya era Pablo apóstol. ¿Por voluntad de quién? No es por voluntad de ningún clero, sino por mandato divino. Ese es el caso del ministerio de Pablo. Y luego dice que hay un hermano ahí que está con él. No es apóstol, pero Pablo dice, es un colaborador mío. ¿Quién es? Dice, Sóstenes. Ahí está al lado, es un colaborador. No hace distinción. Pero vamos a ver, mis hermanos, para que ustedes puedan entender la palabra del Señor, que Pablo no se está refiriendo a ningún incrédulo. Ese es el asunto importante de esto, mis hermanos. Después llegaré a mi conclusión de este tema. Pero primeramente, Pablo no se dirige hacia una audiencia que no ha conocido el Evangelio, que no... Mira, Pablo se está dirigiendo a aquella persona que tiene a Cristo en su vida. Pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen a Cristo en su vida? O como solemos decir, ¿cuántos de ustedes tienen a Cristo en su corazón? Levanten su mano, hermano. ¿Quiénes tienen a Cristo en su corazón? No los estamos exhibiendo, hermanos. Tener a Cristo en el corazón significa que usted ha sido perdonado, que usted está de acuerdo con el sacrificio del Señor, que Jesús es lo que usted canta aquí. ¿Sí? Tener a Cristo en nuestro... Y si alguien no lo tiene, hermano, y dice, ¿cómo le hago, hermano, para tener a Cristo en mi corazón? Pues es sencillo. Reconózcalo como su Salvador nomás. Dígale que este es el único. ¿Sí? Es el único. Después de su marido, primero es el Señor en su vida. Después de su mujer, Jesús es su primer lugar. Y después, lo demás. ¿Sí? Pero Pablo, fíjense, lean por favor, mis hermanos, ustedes conmigo aquí. Dice, a la iglesia de Dios, no se refiere a los paganos, a la iglesia de Dios que está, ¿en dónde? En Corinto. Pero ¿quiénes son ese personaje? Pablo se está dirigiendo a la iglesia local. ¿Qué iglesia somos nosotros aquí? Somos una iglesia local. El Señor nos está hablando a nosotros. Hoy es domingo. En algunas iglesias el Señor le está hablando de alguna manera, de cierto modo. Pero el Señor nos está hablando ahora a nosotros. Entonces dice a la iglesia que está en Corinto, pero vean, hermano, para que ustedes entiendan quiénes eran estas personas. Y luego le dice a los santificados. ¿Qué quiere decir estas personas? ¿Alguien puede decirme quién es un santificado? ¿O cuántos santificados están aquí? La pregunta es que automáticamente, hermano, tendríamos que decir, hermano, yo soy santificado. Yo soy santificado. Entonces no tengan miedo, mis hermanos. Que nada le turbe al escuchar esta palabra. Sí, amén, hermano. Yo soy un santificado. Yo soy un santo. Luego les digo a algunos hermanos santos. Porque así dice la Biblia. No es porque yo me esté burlando.
La palabra santo es que ya fuimos limpiados, apartados de la inmundicia. Eso es. Así se dirige el apóstol Pablo. A los santificados en Cristo, llamados a ser santos con todos. Aquí, fíjense, aquí está la universalidad del Señor. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Y Pablo empieza a hablar ahí en el 4. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Dice, miren hermanos corintios, ustedes tienen un privilegio tan grande, nosotros también. El privilegio tan grande que nosotros tenemos, mis hermanos, desde el más pequeño que ha entregado su vida a Cristo hasta el más adulto que está aquí, tenemos una gracia que no tuvimos que hacer ningún mérito para que tú pudieses ser hijo de Dios, que no tuvimos que hacer ningún sacrificio, solamente con aceptar, con reconocer que uno fue a la cruz. Y mediante esa muerte, mediante ese sacrificio, nosotros hemos recibido una gracia que no la merecíamos. Entonces Pablo le está diciendo, ustedes son unos agraciados. Ustedes tienen esa gracia, esa dicha. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es esa gracia? Porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo, así confirmado, ha sido confirmado entre vosotros. Fíjense lo que está haciendo el apóstol. Primero, se dirige con hermanos. Si usted me pase por favor al capítulo 3, otra vez, vea cómo se dirige. Primero le dice, la carta va dirigida a la iglesia que está en Corinto. Ya no sucede lo mismo, pero imagínense que dice, envía esta carta a Pensador Mexicano. ¿Sí? ¿Sabían que así se llama la calle? A veces tenemos esa costumbre, ¿no? Ay, ¿cómo se llama mi calle? ¿Por qué no digo eso? Pero se lleven esta carta a Tultepec, ¿no? A cierta iglesia. Esta carta fue dirigida ahí. Entonces, vemos cómo se dirige Pablo, ¿verdad, hermano? ¿Estamos de acuerdo? A los santificados, a los llamados, aquellos hermanos que tienen todo ese privilegio, mis hermanos. Y luego en el capítulo 3, vea cómo le dice, de manera que yo, ¿cómo se dirige? Hermanos. No son cualquier persona, mis hermanos. Porque en otras cartas, en otras partes, el apóstol Pablo dijo que nadie que llamándose hermano, que sea fornicario, que sea adúltero, que sea borracho, dice, ni siquiera convivas con esa persona. Muy claro. Pero aquí se está refiriendo a una iglesia, a unos hermanos en particular. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? ¿Cuál era? Ya vimos una parte. ¿Cuál era? Las divisiones, ¿no? Las divisiones. Pero el problema en específico, que como dije, eran bebés. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Siga viendo el 10, 1:10 por favor, le decía al 1:10. Os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Otra de las cosas, mis hermanos, que quiero decirles,
y me perdonarán mis hermanos jóvenes, pero no me gustaría que eso les pasara. Y nos pasa a nosotros también los grandes. A veces aquí, mis hermanos, a veces aquí, y discúlpenme si ustedes lo toman que yo les estoy juzgando, pero me estoy incluyendo también. A veces aquí, hermano, estamos como una estatua, firme, así como los soldados de Europa, o los que tiene el Vaticano. Le hacen así y parpadea, o están firmes. Claro, ellos tienen un código y están a la defensiva. Pero a veces, hermano, solamente para que, por favor, captemos el asunto. Cuando se trata del mensaje, por ejemplo, cuando se trata de la alabanza, a veces estamos como estatua. O sea, somos bien callados. No sé si a ustedes le ha pasado, pero somos bien calladitos. O sea, no decimos nada. Pero algo que no debe pasar. El texto dice que hablemos una misma cosa. Pues fíjense que en la iglesia, a veces cuando estamos reunidos, a veces no nos edificamos. No sé si usted ya lo notó. Yo no sé si usted está viendo la necesidad que tenemos como iglesia. Pero piense tantito, hermano. ¿Alguna vez usted se ha reunido con 2, 3 varones? O 2, 3 varoncitas y han tratado de algún tema? Y decir, bueno, Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. No, un caso así. Hablar de algún tema. Yo no sé, hermano, yo no los ando vigilando, no los ando cuidando, ni usted a mí. Pero ¿no han visto a nuestros jóvenes aquí en la iglesia que están como mudos? Pero salen tantito a la calle, salimos tantito a la calle y somos como periquitos, pero no hablamos de Dios, hablamos de fútbol. O nosotros los grandes, no hablamos de Dios, hablamos de política, hablamos de lo que está pasando en el país. Ahora, piense tantito, mis hermanos, yo al menos lo he analizado. ¿Usted ha pensado tantito si así continuamos? Pregunta, ¿va a tener futuro la iglesia? Piénselo. Le decía algo, cambiando un poquito mi tema. Estaba escuchando a los agricultores, a los grandes empresarios que trabajan la tierra. Pero hoy los que trabajan la tierra son personas muy grandes, personas de 90 años, personas de 70, 65 años, los más nuevos, los más jóvenes. Pero dicen los ancianos, las personas grandes, dicen que ya los jóvenes no quieren trabajar en campo. Ya no quieren, ya se civilizaron, ya es a través de, ya quieren la tecnología. Entonces llego a conclusión, digo, ¿qué va a pasar entonces cuando se acaben esos viejos? ¿Quién va a trabajar la tierra? ¿Quién te va a producir la semilla, la planta? ¿Quién lo va a traer a la ciudad? Si ya no hay jóvenes, si ya no quieren trabajar. La Biblia dice que tú y yo somos luz, la Biblia dice que tú y yo somos sal. Si no somos eso, hermano, ¿qué futuro va a llevar la iglesia? Con tristeza me pongo a pensar y lo único que le digo al Señor, Señor, dame fuerza, dame vida, y no es porque el Señor me necesite. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, estén interesados en la obra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes estén interesados porque esto avance.
Pero si nadie está interesado en nada, ¿sabe qué? Al rato se cierra la iglesia y se acabó. Eso es lo que me entristece. Que se le acaba el gozo a la iglesia después de salir de la iglesia. La iglesia deja de ser iglesia cuando está afuera. Cada uno dice hable una misma cosa. Y hace, no sé, Luis, ¿te acuerdas? La semana pasada, que estaban carcajé y carcajé mis muchachitos ahí en la casa hablando de juego. Le digo, si así hablan de las cosas del Señor, y mis hermanos, va a venir un joven, una señorita, deseoso de crecer, deseoso de echar adelante la iglesia, pero si tú no estás para apoyarlo, probablemente dirá, esa iglesia no tiene futuro, por lo tanto, no me salgo. Se va otra. Yo creo, hermanos, que, miren, le voy a contar algo que me pasó. Como por 5 años estuve evangelizando a dos personas. No hace mucho tiempo que los encontré y me dijo que estaban congregando en una iglesia ya. Que ya tenían algún tiempecito de estar congregando. Y yo le hice la pregunta a estos personajes, le digo, ¿qué te animó? ¿Qué viste en esa iglesia que te motivó a reunirte ahí? Y le dijo, el trato, el amor con que se acercan. Cuando nosotros llegamos, dice, a esa iglesia, cuando llegó toda mi familia, las dos personas, es decir, los dos jóvenes, sus dos familias, las dos casas, se convirtieron al Señor, las dos familias. Todos están ahí. Dicen, mire, cuando nosotros llegamos, se los voy a contar, hermano, para ver si esto nos hace ver en la condición en la que estamos como iglesia. Dice, la primera vez que llegamos, nos atendieron como si fuéramos de la familia. Ya llevan años. Ellos son jóvenes. Vimos el trato, dice, de la hermandad que hay. Y el mensaje, la doctrina es muy buena, es una iglesia bautista. Yo no sabía que había una iglesia bautista por aquí cerca. Dice, pero lo que más me agradó es que los jóvenes, dice ahí, hay muchos jóvenes, y estos jóvenes me invitaron a un estudio bíblico. Le digo, ¿y cuántos años tienen esos jóvenes? Dice, el más grande tiene 16. Y me involucraron y nos sentimos amados por ellos. Cuando yo tenía dudas, dice, porque ya ellos habían escuchado un poquito el evangelio, pero dice, con otras personas que conocimos, nada más nos juzgaban, porque uno de ellos se pinta el cabello, lo juzgaban, dice. Y creo que como que me leyeron el pensamiento, porque después los volví a ver y me dijeron, oiga, dice, ¿verdad que usted nos hizo esa pregunta con una intención? Le digo, sí, pero solamente lo pensé. Seguramente, dice, seguramente usted pensó, ¿por qué no asistimos nosotros a su iglesia? ¿Y por qué acá sí? Dijo, tengo mis motivos y mis razones, que algún día se las podré contar. Ellos son clientes.
lastimosamente, de nuestras actitudes. Yo no sé, hermanos, si en algún momento llegó cuando yo estaba molesto y me dieron molesto. Yo no sé si en algún momento llegaron cuando estábamos hablando de alguien, dijeron, no, me van a echar a perder, me van a contaminar. Eso es lo que hace la división, hermano. Contamina, separa a la gente. Al rato cae de la gracia. Tengamos mucho cuidado. Dice el siguiente pasaje, dice, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mira, aquí hay un problema ya. Pablo, hermano, hemos batallado mucho con el chisme. A veces entre familia hay chisme, entre hermanos hay chisme, cualquier cosa hay chisme. Pero también hemos batallado con el ego, el orgullo, con la envidia. ¿Cuántos de aquí son envidiosos? Sí, hermano, usted podrá escuchar de testimonio de gente de afuera que dice, no, es que mi hermana es bien envidiosa. Pues resulta que puse un negocio, puse una tortillería y también ella puso una tortillería. La envidia, hermano, es querer tener lo que el otro tiene. ¿No han visto el programa del Chavo? ¿No han visto a Kiko? ¿No? Sí, recuerdan a Kiko. Ahí hay una enseñanza. Kiko ya, el Chavo ya anda con su pelotita, ¿no? O su paleta, una paletita. Pero viene Kiko, influenciado por la envidia, se compra una paletota grande y le hace así. ¿Vean? Yo también puedo. También eso pasa en la iglesia. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? A veces de tu propia familia, que no te deja crecer. Pero eso se tiene que acabar, mis hermanos. Se tiene que acabar con la ayuda de Dios. No es bueno eso. No es bueno. Trae, causa división. Ahora aquí probablemente algo está pasando que dice que había una persona, el 11, porque he sido informado acerca de vosotros. ¿Cómo ven ustedes a Cleo? ¿Era una chismosita? También había chismecitos. Pero para que haya ese tipo de chismes, por lo regular, hermano, para que se haga un chisme, por lo menos tiene que haber 3 personas. El que se entera, el otro que le platica al otro, y el segundo que le platica al tercero, y ya se hizo un chisme. Hermanos míos, dice, por los de Cleo, que hay entre vosotros contiendas. También había contiendas, había discordia. Y aquí recuerdo lo que le estaba yo comentando. ¿Cuál era ese pequeña contienda? Bueno, lo que dice el versículo 12 en adelante. Bien. Voy a dejar el versículo 17 y el 18 para el final. Vamos a terminar el capítulo 3. Voy a terminar el versículo
Dos solamente. Ya vimos, de manera que yo, hermano, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. De manera que no les... En otras traducciones dice, de manera que no les pude hablar. ¿Pero cuándo fue eso? Fue en la primera visita que hice. En el capítulo 1. En la primera visita, recuerda, en la primera visita Pablo, por lo menos, le dedicó 1 año y medio a estos hermanos. Otros dicen que fueron 2 años. En la primera carta, hermano, dice, yo no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Pero, ¿cuántos años le gusta, hermano, que haya sucedido eso? Piensen tantito, 1 año y medio, ¿cuánto puede usted aprovechar de Cristo y del Evangelio? ¿Cuánto? Piensen tantito, mis hermanos, pensemos tantito. 1 año y medio, porque Pablo no desaprovechó ninguna oportunidad para predicar la palabra. Dice en otras cartas que Pablo no desperdició su tiempo. Él predicaba a tiempo y fuera de tiempo, donde en las casas, por las calles y en la sinagoga. No perdió el tiempo. Pero a estos hermanos le dedicó 1 año y medio. Y en ese transcurso dice, mire, hermano, yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a bebés. Sigan leyendo conmigo. Dice, os di a beber leche y no vianda. Leche significa, hermano, la doctrina más sencilla. ¿Alguien de aquí podría decirle cuáles son los primeros rudimentos? A ver, un servidor. ¿O una servidora? ¿Sí? Bautismo, la cena del Señor, los dones, el orden de la iglesia, la sangre de Cristo, la cruz. Si yo les dijera a alguno de ustedes, hermanos, hermanas mías, si yo les dijera, hermano, platíqueme un poco de la cruz, platíqueme de la cruz. Ay, pastor, es que no estoy preparada. No llevas 1 año y medio, ¿verdad? ¿Ya entendió usted por qué es tan importante, tan valioso el discipulado? Pero pocos, hermanos, queremos eso. Lea y escuche, entienda bien lo que dice la palabra. Os di a beber leche y no vianda. Vianda es la comida sólida. O sea, mira, cuando eran ustedes, no les pude hablar como a espirituales porque eran bebés espiritualmente, inmaduros. ¿Qué pasaría, hermano, si a tu bebé de 3 meses le das a comer, le das coca, por ejemplo? O le das uno de los tamales de nuestro hermano José. Picosito, rojo. ¿Qué va a pasar? Se va a enfermar, porque no es la comida adecuada todavía. Ah, pero ¿qué pasa si a nuestro hermano Josman le das unos taquitos al pastor? Oh, lo va a digerir bien. ¿Sí? ¡Ah, qué sabor! Una buena salsa. Dice, mira, cuando estuve con ustedes, cuando les mandé esta carta por primera vez y este tiempo que trabajé con ustedes, no les hablé como a gente madura. Hermano, una pregunta solamente quiero decirles y que lo piensen. Si alguna vez
Yo veo que usted anda de chismosito, de revoltuoso, de echando, poniendo al hermano en contra. Y yo le digo, hermano, un ejemplo, mi hermano Sofía, hermano Sofía. Y digo, hermano Sofía, por favor ya cierra tu boca. ¡Ah! El pastor me ofendió. Y no faltará alguien más pues, con sus emociones bajas. No, hermano, pídale perdón. Humilló usted a nuestro hermano. Ese no es el trato. Usted tiene que exhortar con amor. Sí, pero yo conozco a Sofía. Mi hermano Sofía es un adulto. Es un hombre que ya entiende. Es un hombre que hasta predica. No es un bebé. Hermano, mil disculpas para usted, pero no es con usted ni con nadie. Pero sí o no es lo que pasa dentro de la iglesia. No aguantan. ¿Qué tiene? ¿Es bebé? No, está inmaduro espiritualmente. No, es que me golpeó. Tú no viste cómo me habló. Pablo dijo que a la persona que cause división 1, 2, 3 veces, deséchalo. Ahí es donde ya no nos gusta, hermano. Ahí es donde ya no nos gusta. Digo, bendito sea el Señor, que Dios nos trata con amor y nos hace ver que podemos, con la ayuda del Señor, hermano, a no ser este tipo de personas. Pero a Pablo sí le tocó vivir eso. A Pablo sí le tocó vivir esto, hermano. Pero fíjense, mis hermanos, fíjense aquí el asunto. Dice, les di a beber leche y no vianda, o sea, comida sólida, porque aún no eran capaces todavía. ¿Eso cuándo fue? Eso fue en los primeros años que él empezó a instruir. ¿Pero qué creen? Si usted respeta el texto y lo lee detalladamente, seguían en la misma. Seguían en la misma. Dice, ni son capaces todavía. ¿Qué iglesia, hermano? No había crecimiento. No había madurado. Y por eso es que yo les dije, mis hermanos, esa es la tristeza que al menos a mí me vale. Porque esta iglesia, si usted se da cuenta, si usted lo ha leído, resaltaban en los dones, hablaban en lenguas. Pero vean quiénes eran. Eran inmaduros. Pablo le está diciendo, mira, dice, cuando estuve con ustedes, año y medio, pues yo pensé, yo creía pues que ya estaba todo. Pero resulta que no son capaces todavía. Siguen en la misma. Ahí está el detalle, como dijo Cantinflas, ahí está el detalle, hermano, con las iglesias de hoy, y probablemente aquí está el detalle entre nosotros. ¿Por qué no crecemos? ¿Qué es lo primero que le echan la culpa cuando sus niños van a la escuela? Hay que ver varios factores. No se vaya solamente por una causa. A veces creemos, hermano, que el problema es el maestro. Pero lo que no nos ponemos a pensar es que si el niño está durmiendo bien. No nos ponemos a pensar si el niño está bien nutrido. No nos ponemos a pensar si el niño tiene problema en casa. Estaba siendo abusado por algo. Por lo rural siempre enfocamos, ¿es el maestro o es que el niño es un burro? Cuando lo traemos a la iglesia, entonces empezamos a analizar varias cosas. Dice, pues ¿dónde está el problema? Yo, hermano, honestamente yo me he analizado y digo, pues Señor, ¿quién es el problema?
¿No ha pensado en algún momento usted así, hermano? ¿Quién es el problema? ¿O es mi hermano o soy yo? ¿O es mi familia? ¿O es el ministerio? ¿O es el pastor? ¿O quién es? Yo al menos, hermano, yo sí le he dicho al Señor que si Él me quisiera hacer el favor de mostrarme quién es el problema. Porque si el problema soy yo, hermano, entonces ¿sabe qué, Señor? Yo renuncio. Renuncio, Señor. Dale lugar a otro. Y con esto no quiero decir, ay, hermano, renuncio. Ay, pastor, cuidado con la idolatría. No, pues aquí me quedo. Los apoyo. Pero tienen que apoyar a que está aquí. Los hermanos de los servidores tienen que apoyar a que está aquí. Pero les digo una cosa, hermano. Como pastor, no lo hay todavía. Les soy muy honesto, mis hermanos. Como pastor, no tengo apoyo todavía. Si estuviera el pastor Andrés aquí, todo eso ya estuviera arreglado. Algunos de ustedes conocen al pastor Andrés. Él casi no predica, él se dedica más al templo. Yo no quiero hacer eso. Hermanos, aquí se está mojando, un ejemplo, ¿no? Pero nadie, por ahí había un hermano que estaba llevando esa comisión, pero pues igual, no, no fue. Ahorita hay otro hermano que se quiere levantar, pero no hay apoyo. ¿Qué va a pasar, hermano? Dice que ellos ni habían sido capaces, ni eran capaces todavía. Porque ¿qué tenían? Tenían celos, tenían contiendas, disensiones. Y Pablo dice, ¿no son carnales y andan como hombres? ¿Cuántos años, mis hermanos? ¿Cuántos años más vamos a esperar para ser iglesia? ¿Sabe lo que dice Hebreos capítulo 5? Que tiene una similitud con este versículo que estamos viendo. Hebreos 5. 5 del 11 al 12. Miren mis hermanos. Dice el 11. Acerca de esto, claro, aquí el contexto es acerca del orden de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo y todo esto. Pero dice el 11, acerca de esto, o sea, de esto de la ley y de la gracia, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Pero aquí está el versículo 12. Porque habiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, a ver, mis hermanos, me dirijo con ustedes con mucho respeto. Y una de las cosas que siempre, al menos a los pastores, hermano, al menos a los pastores o alguien cuando alguien está en liderazgo, alguien, hermano, así, al menos a mí me gustaría, como una vez dijo alguien dijo de un personaje, le dijo al gobierno, pues si no pueden, renuncien. Entonces, mis hermanos, algo que sí nos gustaría es que
no te sientas obligado a servir al Señor. Y si no puede, no hay ningún problema, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Conmigo no cuente, no puedo. No se le puede obligar a nadie. Pero es bueno, hermano, que dentro de los que estamos aquí, que digan, hermano, yo sí voy a esforzarme por agradar a Cristo y le voy a echar ganas y cuente conmigo. Y ahí estamos, hermano. O sea, requiere de eso. Pero el pasaje que estamos viendo, dice el apóstol Pablo, después de tanto tiempo, algunos de los que están aquí, hombre o mujer, después de tanto tiempo, ya deberías estar dando enseñanza. Ya no deberías estar sentado ahí, hermano, hermana. Esa es la exhortación. Después de tanto tiempo, ya deberías de levantarte de ese lugar y servir a la obra de Dios. Pero aquí dice, todavía tienes necesidad de que se alimente. Entonces la exhortación de parte del Señor, hermano, es que, hermano, ya levántate de ese lugar y sírvele al Señor. Porque si no es así, mis hermanos, pronto voy a morir. Y vuelvo a repetirle, no es que el Señor me necesite, pero por lo menos a mí sí me preocupa, hermano. Por lo menos saber con quién cuento. Por lo menos eso. Porque fácil diríamos, ¿sabe qué, hermano? Pues fíjese que ya no va a haber servicio. Fácil. Pero el texto y la exhortación del Señor dice, todavía tienen. ¿Quién tiene necesidad, hermano, que todavía se les adoctrine, se les evangelice? Bueno, usted le ve. Pero aquí, hermano, aquí vemos muchos varones, aquí hay mujeres que llevan años, no las veo trabajar. Aquí hay hombres. No guardes tu talento, no guardes tu conocimiento, hermano. Ponlos en la mano del Señor. Porque si no es así, mis hermanos, yo no le veo futuro a esta iglesia. ¿Sabe qué va a ser más fácil? Que cualquier persona que entre durará unos días y se va. Sí, porque todavía tenemos ese problema de inmadurez. Pues es que yo no entiendo al pastor, porque el pastor es voluble. Hoy dice sí, mañana dice no, y de repente dice una cosa en el púlpito, pero allá en su trabajo es muy grosero, allá en su trabajo ofende a la gente, y esto y aquello. Y eso, hermano, eso afecta a los demás. Así no, yo no quiero este tipo de persona que me lidere. No me sirve. Hasta en eso he pensado, hermano. Por eso parece ser que estos jóvenes me entendieron la pregunta, porque yo los evangelicé 5 años, hermano. No sé qué vieron, no sé qué oyeron, y no sé con quién, por qué no quiera venir aquí. Aquí también me ha tocado personas y yo he evangelizado y digo, no, porque con esa persona tuve conflicto. A tu iglesia no voy porque hay una persona que no me cae bien. Y tengo referencias de esa persona. Hermanos, es en serio esto. Es en serio. Y luego dice Pablo, termino, en el capítulo 1, 17, Pablo está diciendo,
Bueno, ya le dije el avance de lo que estaba pasando. Y luego Pablo dice en el 17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cuál era el propósito de Pablo? ¿Cuál era el blanco de Pablo? La cruz. La cruz. ¿Cuál es el propósito, hermano, de esta iglesia? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde? Usted dice, a ver, hermano, cuando nosotros iniciamos aquí con nuestra iglesia, yo no sé si alguno recordará, yo dije, hermano, me gustaría establecer otras iglesias. Y al inicio, ¿sabe quiénes nos apoyaron en algunas áreas? Mujeres. Y contadas, 2 o 3 mujeres. Y un varón, o 2. Los demás no querían ir. No tenemos capacidad humana, no tenemos recursos económicos. Pareciera que estamos atados de las manos. Una de las visiones, hermano, y aún todavía la sostengo y la anhelo en el Señor. Yo le decía, hermano, pues que se levanten hombres de aquí. Se les dio estudio. Que se levanten hombres y al rato se abra una misión y que se convierta en una iglesia. Pero no hay eso, hermano. No se piensa en el reino de Dios. No hemos entendido toda la palabra cuando dijo Colosenses 3:1: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. No hemos entendido San Juan, Mateo 6:33: mas busca el reino y lo demás te será añadido. ¿Sabe, hermano, que me dio mucha tristeza cuando estos jóvenes me dijeron: pastor, a mí se me hace que a usted le hace falta que le dedique más tiempo a su iglesia? Dijo, porque nuestro pastor solamente descansa un día o 2 días. Él se dedica a su iglesia. Y dije, pues me dejó callado. Me dejó callado, hermano. Entonces Pablo dice, ¿cuál era la prioridad de Pablo? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Locura era para los griegos. Porque, ¿cómo? Nada más tan solo en creer un personaje que murió en la cruz y con eso ya son salvos, sí. Pues con eso. Pero es locura, no lo entiende. Para cualquier gente dice, si están locos ahí, estás loco. Te vas a enfermar ahí de bronquitis. Pues mira dónde estás. Es locura. Pero a los que se salvan, ahí incluye Pablo a estos hermanos, esto es a nosotros, es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es como una dinamita, hermano. Es poderoso. Pero nos hace falta el Evangelio, sí. Mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Ustedes creen que yo nada más estoy aquí solito? ¿Ustedes piensan eso? Y si un día le digo, hermano, doy gracias, pero ya no pertenezco con ustedes, ¿qué van a hacer? Ah, yo sigo a Cristo, seguro. No, es que no es posible, ¿por qué renunció?
Es que siendo honesto, hermano, yo poco sé de su vida. Yo desconozco qué problema tenga, qué le gusta comer. Y ustedes tampoco no saben nada de mi vida. ¿Por qué se ha ido el pastor? Así vendido, a lo mejor por ahí me ofrecieron más dinero y se fue por eso. No, hermano, mientras el Señor me permita vida, quiero seguir predicando. Y siempre los extraño. Y amo a mis hermanos seguidores. Pero tengamos cuidado, porque algunos de ellos ya se cansaron. Algunos de ellos ya se cansaron. Oren por ellos, oren por nosotros. Oren, hermano. La vez pasada, recuerda, hace algún tiempo estuvimos orando por nuestro hermano Alberto. ¿Recuerdan? ¿Saben cuál fue la petición de nuestro hermano Alberto? ¿Lo recuerdan, Ale? Ya se les olvidó. ¿Qué pidió el hermano Alberto? ¿Eh? Sí, pero pidió algo más. A mí me lo dijo. Hermano, ore, porque quiero separarme de mi patrón y tener mi propio negocio. Yo hace 18 años, hermano, dejé un trabajo y le dije al Señor, dame un trabajo, Señor, para que tenga el tiempo para servir. Ya pasaron 18 años. Le digo una cosa, ya me cansé de mi trabajo. Todos los días. Si enferma un hermano, si hay un problema, ahí está el pastor. 1, 2 o 3 hermanos de la congregación. Nada más. Si mañana llega a surgir alguien que se muere, ahí está el pastor. Oren, mis hermanos. Y si alguien quiere ponerse en la lista, Señor, yo quiero retomar el camino, yo quiero agarrar ese camino difícil, Señor. Como dijo Jeremías, o como dijo Isaías, ven aquí, Señor. Los invito, hermanos, a que reflexionen. Los invito a que apoyen la obra de Dios. Apoya al hermano. Y dice, pero ¿cómo puedo apoyar, hermano? Pídale al Señor, hermano. Yo te puedo decir cómo. Pídale al Señor. Señor, ¿cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo hacer bendición para la iglesia? Señor te podrá ayudar. Pero realmente sí me preocupa. De verdad, hermano, se lo digo con todo mi amor, sí me preocupa. Me preocupa que si acaso, hermano, ustedes no han tenido la palabra, si siguen la misma, si sigue siendo la misma persona, berrinchuda, peleonera, sentiría vergüenza que me dijera, ¿y esa es tu oveja? ¿Y esa va contigo a la iglesia? Es una chismosa, peleonera, envidiosa, soberbia, vanidosa. Tendré que defenderte. Tendré que decirle a esa persona, apenas está empezando. Aquí he defendido a muchos hermanos que me han dado mala referencia y me han dicho, ¿verdad que va contigo? Les digo, sí, pero está empezando. Pero no le he dicho que ya tienes tiempo. ¿Sí? Sí, hermano.
Vamos a orar, Padre. Te doy gracias. Padre, lo único que puedo pedirte, Señor, es que nos ayudes, Padre. Señor, no estoy enojado, no, nada de eso tú lo sabes, tú conoces mi corazón, Señor. Y yo estoy en paz. Tú sabes que amo a mis hermanos. Yo no sé, Señor, qué opinión tengan mis hermanos de mi persona, o de los hermanos que están aquí en nuestro servicio, de nuestras hermanas. Pero si alguien más quiere añadirse, Padre, yo le ruego que le pongas todas las facilidades, todos los medios, para que hablemos de Cristo, para que sea Cristo la causa, para que sea Cristo el tema de conversación, Señor. Ayuda a nuestros jóvenes. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.